sufrimiento de Job, o de la serie, ¿no?, de las exposiciones, de las predicaciones positivas del libro de Job. Veamos la palabra de Dios. Job, capítulo 30. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grito como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos, hijos de miles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla. Y les sirvo de refrán, me abominan, se alejan de mí, y ni aun de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad, se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube. Y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí, la noche taladra mis huesos y los dolores me roen, no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me entiendes. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare. No lloré yo al afligido y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu grande e infinita misericordia y por el honor que me concedes, Señor, de exponer tu palabra. Pero, mi Señor, es aterrador. Realmente no podemos más que temblar al exponernos a tu palabra, a tu texto. Y al decir a la congregación tus palabras, temblamos porque no queremos en ninguna manera hablar cosas que no estuvieran en tus escrituras. Por lo tanto, yo te ruego, Señor, concédeme la gracia de exponer a mis hermanos este texto.
Concédeme la gracia de mostrarles a Cristo, Señor Dios. Concédenos la gracia de verte, Señor, en las Escrituras, de arrodillarnos ante ti, como decía el pastor, de adorarte. Bendito sea tu nombre santo y precioso. Señor, aquí estamos ante tu texto, como la amamos. Aquí estamos ante ti, Señor. Ahora sálvanos por esta palabra, te lo ruego, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados hermanos, como siempre es mi costumbre hacer esta introducción, les ruego de nuevo que me permitan hacerla brevemente, de manera contextual. Miremos nuestro pasaje a fin de que podamos llegar a una mayor comprensión del texto que hemos leído. Nos encontramos entonces ante el tercer turno o la tercera sesión de discursos y réplicas que ha comenzado en el capítulo 21 y que irá hasta el capítulo 31, es decir, el próximo domingo terminaría esa sección. Y este es el noveno discurso de Job. Hay en este libro 3 secciones de discursos y réplicas. La primera la tenemos en los capítulos 3 al 11, la segunda en los capítulos 12 al 20 y la tercera, que es en la que estamos, en los capítulos 21 al 31. De manera pues, amados hermanos, que esta es la novena vez que Job habla y su respuesta comienza en el capítulo 26 y se extenderá hasta el capítulo 31, donde callará y no volveremos a oírlo hablar, sino hasta el capítulo 42, donde Job va a responder a Dios con una oración de humillación y de arrepentimiento. Ahora bien, amados hermanos, la respuesta de Job a Bildad quizá ha terminado en el mismo capítulo 26. Si esto es así, lo que tenemos entonces en los capítulos 27 al 31 es un monólogo, es un soliloquio, una recitación de explicaciones, de añoranzas y de profundos lamentos. En esta ocasión, Job está lamentándose profundamente por su estado actual. El capítulo 30 es el contraste negativo con el capítulo 29, mientras el capítulo 29 es una nostalgia, una melancolía, una añoranza. Este capítulo 30 es un lamento, es un profundo gemido de dolor. En el capítulo anterior, Job recuerda y describe su felicidad pasada. En este capítulo, Job se lamenta y describe su desdicha presente. Así que podemos notar 4 elementos en nuestro pasaje, donde Job hace notar la gravedad verdadera y la dimensión verdadera de su calamidad. El primer elemento es quiénes son los que ahora le injurian. El segundo elemento es la manera en que estos hombres viles lo injurian. El tercer elemento es su situación tan angustiosa. Y el cuarto elemento es lo repentino de los sucesos. Es por esto, amados hermanos, que he titulado este sermón Un grito de angustia o un grito angustiante. Usted ponga el título que mejor le quede, usted mejore. Como lo he mencionado en mi introducción, nuestro pasaje contiene 4 elementos que agravan o agudizan la situación tan angustiante de Job. De modo que esgrimiré para ustedes, amados, este sermón en 4 puntos. Nuestro primer punto lo encontraremos en los versículos 1 al 8, el vituperio de los viles, es decir, quien lo injuriaba. Nuestro segundo punto estará en los versículos 9 al 15, la crueldad de los viles, es decir, la manera como lo injuriaban. Nuestro tercer punto lo encontraremos en los versículos 16 al 23, la agonía del vituperio, es decir, la situación angustiante. Y nuestro cuarto punto lo tendremos en los versículos 24 al 31, lo repentino del tormento, es decir, lo repentino de los sucesos. Miremos entonces, amados hermanos, nuestro primer punto, el vituperio
de los viles, o quiénes eran los que lo injuriaban. Versículos 1 al 8. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría ni aún la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna por causa de la pobreza y del hambre. Andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como de ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban como entre las matas y se reunían debajo de los espinos, hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Amados hermanos, antes Job era honrado por lo más alto de la sociedad. Los hombres más importantes callaban ante la presencia de Job, pero ahora los que se burlan de él son los hombres más viles de la sociedad. Job dice, pero ahora con esto lo que hace es contrastar su pasado con su presente. Pero ahora, antes los más jóvenes se escondían, pero ahora se burlan. Antes era venerado por hombres venerables, pero ahora es injuriado por las personas más despreciables. Los que se burlan son los hijos de gentes que Job ni siquiera contrataría para ponerlos con los perros de su ganado. Job ha llegado a ser tan miserable que hasta la más vil de la sociedad se burla de él y lo desprecia. En el pasado tenía autoridad, reputación, felicidad, pero ahora en su miserable estado presente ha llegado a ser un gran desprecio. De los viles que lo vituperan dice que la virtud de sus manos no les sirve de nada. Ellos eran tenidos por indignos. Job dice que ellos, que eran inútiles, inhábiles para todo, que todo su saber y poder era ninguno. El versículo 2 dice, no tienen fuerza alguna. Sobre ellos pereció la vejez. No son dignos de vida, es decir, no merecen llegar a la vejez. Ellos nacieron para nunca descansar como viejos, sino más bien trabajar sin descanso hasta que mueran. Por su nulo emprendimiento y por su industria poca, vivieron en pobreza y con hambre. Nunca hicieron frutos que les pudiese valer para una vejez digna. El versículo 3 dice que estos viles viven en pobreza y con hambre, que son estériles y que ellos huyen a la soledad, que viven en calamidad y miseria por su vileza, su vagancia y su pereza. La vida les fue estéril, están empobrecidos y con hambre. El versículo 4 nos muestra que estos viles roen en soledad las raíces de la tierra. Comen matas silvestres, tienen que quemar matas secas, hierbas del campo, abrir hogueras para calentarse. ¿Lo han visto acaso, hermanos, en nuestra ciudad? ¿Han pasado ustedes por la calle del Cartucho? ¿Han ido al barrio Santa Fe? Ellos están en asolamiento extremo. Son la escoria, son los indigentes, los desechables, los desechados de la sociedad. Como su vida son los vicios, la pereza y la vagancia, ni Job, ni nadie los contrataría ni siquiera para los oficios más bajos y más serviles, ni siquiera para que sean la compañía de los perros de su ganado. Así que ellos vivirán siempre con hambre, vivirán siempre en pobreza, vivirán siempre en miseria. Ellos vivirán siempre comiendo matas silvestres de los campos o se la fuman. Ellos comerán cosas
secas de los desiertos. Mas no porque éstas sean abundantes en los desiertos, sino que más bien corren a buscarlas, y cuando por fin encuentran alguna corteza de árbol o alguna mata que se puedan comer, dan gritos como si hubiesen hallado un tesoro. En el versículo 5, ellos son arrojados de las comunidades. Por su aspecto andrajoso son tenidos por ladrones, son señalados de todos, y todos sospechan, todos desconfían de ellos. En el 6, debido a que son rechazados por todos, tienen que habitar en las cavernas y en los arroyos, en escondrijos, en las rocas, debajo de las fuentes, cargando papeles, cartones, plástico, se cubren con basura. En el 7, ellos braman, dan alaridos. Esta es la manera de conversar y de alegrarse de los torpes y ordinarios. Son como bestias. Los espinos es su lugar de reunión, y a fuerza de la costumbre esas cosas se vuelven naturales para ellos. Las cosas que se han hecho hábito para ellos ahora son su contento y son su regalo. El versículo 8 cierra esta descripción diciendo que son hijos de desprecio, sin ningún reconocimiento. Ellos no tienen nombre, no son nadie, no son nada. Ellos son el extremo de la calamidad. Hermanos, Job, al señalar con particular detalle y señales la bajeza, la vileza de aquellos que lo insultan y se burlan de él, pone en real perspectiva lo despreciable que Job ha llegado a ser. Así que Job está diciendo que ha venido a ser peor que ellos, y esto agudiza su dolor y su humillación. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la crueldad de los viles. Versículos 9 al 15. Cómo ellos lo injuriaban. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mis sendas desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como portillo ancho, como por portillo ancho. Se revolvieron sobre mi calamidad. Se han revuelto turbaciones sobre mí. Combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Amados hermanos, al que antes había sido un hombre respetable y ha venido a ser un objeto de burla, un burdo juguete de los burladores, de esos viles ordinarios que dirán las cosas con crueldad, que dirán ñero. Tengo otras palabras que no me atrevo a decir aquí. Ellos han encontrado con quién hacer refranes. Ellos han encontrado un evangélico para burlarse de él. Decir dichos burlescos, cosas humillantes y grotescas. Job ahora es para ellos una canción burda y un motivo de hablar hoy día. ¡Aleluya! Estos que son desecho de la sociedad, ahora desechan a Job. Los desechables desechan la iglesia. Los alejan, lo alejan. Job huele y se ve peor que ellos. Así que lo abominan y lo apartan. Ahora ni los indigentes se juntarían con Job.
en la peor y más sucia calle, en el Bronx, en la calle del Cartucho de la Tierra de Luz, no había lugar para Job. Ningún indigente, ningún jíbaro, ningún desechable, ningún desposeído, ningún miserable, nadie quería estar cerca de Job. Todos lo abominaban, todos lo escupían, todos lo escarnecían. El gesto natural de encontrarse con algo hediondo es escupir, es vomitar, es alejarse lo más rápido posible. Y esto era lo que producía Job a este escombro de la sociedad. Los que daban asco a la gente le tenían asco a Job. Con razón, Job exclama en el versículo 11 que el desenfreno de ellos fue porque Dios mismo desató su cuerda, abrió su aljaba como un guerrero para afligirlo, lanzó contra él todas sus flechas. Ninguno sería tan crudo como para no compadecerse de alguien que sufra tal dolor. Sin embargo, él es un miserable de quien nadie se compadece, y en cambio se añade a Job otro grado más grande de miseria, pues que afligiéndolo Dios puso freno en su boca de tal manera que ni siquiera pudiera quejarse. Los amigos de Job no le permitían quejarse, aunque sus quejas fueron siempre menores que sus males, siempre lo acusaron por quejarse. En el versículo 12 leemos que estos viles se pusieron rápido al lado de su calamidad, no para ayudarlo, sino para empujarlo, para agravar su dolor. Cuando lo vieron que se fue deslizando, lo ayudaron a caer, lo jalaron o lo empujaron. Pasaron sobre el caído y lo pisotearon. Al caído, caerle. En el versículo 13, Job se lamenta que los viles se han aprovechado de su calamidad. Ellos han exprimido la calamidad del herido. Así como en la guerra los enemigos controlan los pasos de su adversario y sabiendo por dónde van a pasar, rápidamente ponen emboscada y cortan el camino. De repente arremeten y hieren a los que de improviso son atacados. Es un ataque sorpresivo, es un ataque rápido, es un ataque cruel y es un ataque efectivo y letal. De la misma manera, Job caminaba tranquilo por su senda, cuando de repente una turba de males salió a su paso para trastornar su camino. Sorpresivamente y sin saber de dónde, salieron muchos, gente que él nunca se imaginó. Salieron de sus escondites para atacarlo y venciéndolo, lo devastaron sin que hubiese alguien que lo ayudara. Dice el versículo 14 que ellos embistieron como pasando por una puerta abierta, como quien pasa por un muro roto, como el hueco en el portillo, que es muy grande. Pasaron sin que nada los pudiera detener y cayeron sobre la miseria de Job, pero no de a poco, no de uno en uno, sino de golpe, todos juntos y en un solo momento. Todos cayeron sobre él haciendo un montón para aplastarlo. Así como cuando el agua represada se cuela por una grieta ancha hasta que rompe la presa y con ímpetu lo inunda todo. Estos viles cayeron sobre el que estaba herido para devastarlo sin piedad. Con razón, Job se queja en el versículo 15 y él dice: se han vuelto turbaciones sobre mí,
nos dice que ha sido reducido a nada. El viento se ha llevado sus deseos, el viento se ha llevado su salud, el viento se ha llevado su felicidad. No ha quedado el menor rastro de su prosperidad. Lo que el viento se ha llevado, se ha perdido todo. Y esto, por supuesto, nos lleva a nuestro tercer punto: la agonía del vituperio, es decir, la situación angustiante que él vivió. Versículos 16 al 23, la situación angustiante que él está pasando. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me entiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Amados hermanos, por tercera vez, Job contrasta su pasado con el presente. Él no hace más que repetir lo que ya ha dicho. En el 9:31 dijo que Dios lo hunde en el lodo. En el 19:7 dijo que clama a Dios y no le responde. En el 7:20 ha dicho que Dios lo mira como poniéndolo por blanco para atacarlo. En el capítulo 13:24 y en el 16:9 dice que Dios le ha sido hostil. De modo que Job llega a afirmar, aunque equivocadamente, que Dios lo quiere matar. Él desconoce que lo que realmente quiere Dios es darle vida y darle honor. Job dice que su alma está marchita, que lo asediaron días de angustia. Él desfallece todo, de tal manera que asimismo se es contrario, ha llegado a ser contrario a sí mismo. Su imaginación se ha vuelto su enemiga, sus pensamientos son sus adversarios, imaginando cosas tristes y amargas y pensando cosas peores. En el versículo 17 dice: mis noches son noches de dolores, los que me comen no duermen. El dolor no es superficial en la piel o los músculos, sino que son dolores profundos que alcanzan los huesos, y no hay cosa que consuma más que el dolor. El versículo 18 nos muestra cómo su carne ha sido destruida, quizá por gusanos, que por ser muchos no había mucha diferencia entre la mordedura de los tantos y el revolcarse en la ceniza. Al compararse, dice él en el 19, vino a ser como polvo, como ceniza, que por cierto, hermanos, son dos cosas viles. Pero lo que sigue es el dolor más grande. Es lo que potencia todas las angustias humanas. El versículo 20 dice: di voces y no me atiendes. No me escuchas, no recibo respuesta. Me paré frente a ti y me has dado la espalda. Me ignoras, no adviertes que estoy aquí. Me pongo delante de ti, me presento ante ti afligido y no me echas de ver. He visto que una persona justa y santa y que tiene trato con Dios, cuando está en aflicción
por grande que ésta sea. Cuando viene a Dios, toda aflicción desaparece cuando se percibe su presencia. Si se siente cerca de Dios, si Dios responde y le ilumina. Pero si Dios calla, todo se vuelve sombrío. Si Él desaparece, allí entonces está el verdadero dolor. Si Dios calla, ese es el verdadero sufrimiento. Si Dios calla y desaparece, esa es la verdadera calamidad. Elohim, Elohim, lama sabactani. Entonces, como dice el versículo 21, te has vuelto cruel para mí. Esta es la verdadera guerra contra un guerrero que no podrá ser vencido y que viene a vengarse de sus enemigos. Él viene montado sobre un caballo blanco y con una espada de fuego en su boca. ¿Quién pues le podrá hacer frente a tal guerrero? Cuando este guerrero desenvainó su espada y descargó su ira sobre el que llevaba toda la culpa, el que moría en el pesado madero recibió todo su furor. Fue vencido y no pudo más que exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pero todo lo que hubo fue un profundo silencio a su clamor, una densa oscuridad, un abandono total. Como dice el versículo 22, allí este guerrero invencible disolvió la sustancia del mal y mató al que cargaba con el peso de la iniquidad de un pueblo. Allí cobró su venganza. Allí el Dios eterno se vengó de los pecadores en un solo hombre. Job pensaba en el 23 que Dios lo conducía a la muerte, pero en realidad hubo otro mejor Job, alguien digno de verdad de ser el sacrificio. Y mientras este pequeño Job se quejaba, el mejor Job nunca abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y él enmudeció, no protestó, no gritó, no alegó, no se defendió, sino que como una oveja mansa se puso a disposición de sus trasquiladores. Hermanos, pensar en esto nos lleva a nuestro cuarto punto: lo repentino del tormento, lo inesperado de los sucesos, versículos 24 al 31. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare. No lloré yo al afligido y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido, ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado, he venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arma en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Amados hermanos, en el versículo 24 Job alega que quien que se cae a un sepulcro no extiende rápidamente sus manos para no caerse, y si cae, entonces no grita rápidamente pidiendo auxilio. Es apenas una reacción lógica. Es una reacción instantánea a un evento repentino. Si vas caminando por la calle y tropiezas repentinamente, la reacción más rápida y lógica es que los guardas de la casa estarán listos para extenderse y sostenerte.
Es como si Job dijera: Señor, yo sé que tengo que morir, pero tú agravas mi dolor, tú lo alargas, tú detienes la muerte de mí. Es como si en secreto no me dejaras morir, pero no me sanas, pero no me sacas de mi dolor, pero no me escuchas, me mantienes ahí para acrecentar el horror de la muerte. Es como si tú en lo secreto quisieras mantenerme vivo para el sufrimiento. Nadie quiere morir. Y si alguien en algún momento desea la muerte, no es porque en realidad la desee, sino porque su angustia es muy grande. Pero entre morir y disminuir su angustia, se prefiere lo segundo. No obstante, el mejor Job se entregó a la muerte voluntariamente y con esto la venció, quitándole su poder. Entre los versículos 26 al 28, los cálculos de Job era que por hacer alguna cosa buena, como compadecerse de los que sufrían, él recibiría el bien. Pero no fue así, sino que recibió el mal. Así que describe en estos versículos ese mal que recibió. Amados hermanos, aunque Job sufrió mucho, no es el hombre que más sufriría en la vida. Hay un mejor Job que padeció la profunda soledad, que padeció la más terrible de las traiciones, que padeció la más profunda de las angustias, que sufrió todas las terribles enfermedades, que tuvo todas las pérdidas posibles, que sufrió el destierro, que sufrió el hambre, el desplazamiento, la persecución, los insultos, los escupitajos en la cara, la humillación, la burla, el escarnio, cuando lo pasearon por las calles de Jerusalén cargando una pesada cruz y completamente desnudo, y la gente le injuriaba, le gritaba y le escupía. Ese es el que sufrió 10,000 veces más que este hombre que se queja, con la única diferencia que este hombre no se quejó. Él fue callado a las manos de sus matadores, y él fue el que dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo, la doy por ustedes y la volveré a tomar. Yo sé que mi Redentor vive y me levantará del polvo de la muerte. Este hombre no se quejó. Este hombre fue a la cruz y sufrió todos los dolores de la humanidad, toda la calamidad y la angustia que pueda existir en cualquier ser humano, en cualquier esfera de la vida. Él se entregó a la muerte para redimirnos del poder de la muerte. Él la venció en el madero. Él es el que fue escupido, el que vivió entre chacales verdaderamente, fue crucificado entre avestruces. Sus amigos se convirtieron en sus enemigos, ellos lo abandonaron y huyeron. Y el que metía con él la mano en el plato, vilmente lo traicionó. Este nunca se quejó. Él fue a la muerte en obediencia al Padre para darnos vida y vida eterna. Esta historia de Job no es más que un grito para llamarte a ti, pecador. Dios te ordena, Dios te manda que te arrepientas hoy. Dios te manda que creas en Jesucristo, que te rindas a Él con todas las fuerzas de tu vida y de tu ser. Pecador, si tú miras a la cruz, si tú confías plenamente en el que murió en esa cruz y lo haces con todas las fuerzas de tu corazón, tú serás salvado. Oremos. Amado Señor, gracias por tus misericordias, gracias por tu amor, gracias por tenernos aquí, Señor, por habernos salvado por tu sufrimiento y tu dolor. Gracias porque tú eres el Job verdadero.
de la paciencia y la obediencia y la justicia verdadera. Bendito sea tu santo y grandioso nombre, que es sobre todo nombre, y ante el cual toda lengua confesará que tú eres el Señor, y toda rodilla se doblará y reconocerá tu señorío. Hoy nos doblamos ante ti, Señor, reconociendo tu grandeza y tu poder. Te suplicamos, Señor, que nos concedas fe, verdadero arrepentimiento, y por ello podamos ser salvos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.